Buenos días, amigos de Shentu. Nos encontramos en el primer museo del bonsái en el estado de Puebla y que se encuentra aquí, en Atlisco. Acompáñenos a conocer esta gran historia de vida y éxito. Originario del municipio de Atlisco, Emigdio Trujillo Sánchez nace en 1934. Es ingeniero agrónomo y es el fundador del Museo John Naca en el cual nos encontramos. Su trayectoria podemos ver que ha desarrollado la actividad de la floricultura, el viverismo, la agricultura y también hoy imparte talleres de bonsái. Don Emigdio, compártanos aquellos orígenes de su niñez y adolescencia y esta vocación familiar por la naturaleza. Sí, mis abuelos nacieron y se criaron en Huaquechula, regresan con la revolución, les quitan sus bienes y llegan a Atlisco. Y el abuelo, con un poco de dinero que traía, ya que le habían quitado el rancho, el ganado, se establece y compra una casa frente al mercado, por donde está ahora Olga Margarita, ese edificio. Bueno, esa casa, ese terreno. Y ahí le indica a mi papá que busque unas tierras para comprar un rancho. Entonces localizan 20 hectáreas que eran de los Maurer, estaba a nombre del David Rivera, compra ese terreno y se inicia el rancho en esta zona. 20 hectáreas en esta zona. Mi papá comienza a sembrar trigo porque era el cultivo de la región y entregaba a San Mateo. Deja de funcionar el San Mateo y entonces se dedica a la alfalfa. Y yo recuerdo, es cuando ya me doy cuenta más, el rancho todo cubierto de alfalfa y ir a repartir con él en carreta al centro a los que tenían sus vaquitas, porque del otro lado estaban los Minuti, que ya tenían un rancho más formal y que todo lo que producían de alfalfa era para su propio ganado. Y recuerdo aquí, para ir a Atlisco, atravesaba uno la ex hacienda La Alfonsina. Yo pasaba y eran unas ruinas, ¡ay, qué bonito! Y ya mi padre me explica que fue un rancho donde sembraban, en esta zona hace muchos años se sembró caña de azúcar, y ahí hacían piloncillo. Entonces atravesamos esa y un río, las sequías, el agua que venía para acá, arboledas. Entonces la vegetación era superior a lo que tenemos hoy. ¿Sus estudios de primaria los hizo? Bueno, yo estudio la primaria en el Lázaro Cárdenas, era escuela nada más de hombres, no era mixta. La secundaria en la Escuela Secundaria Federal Atlisco, que está ahí por el ex cuartel, y un año de prepa en la primer generación. No la terminé, nomás tomé un año, que forma el doctor Sánchez Domínguez, que era presidente municipal. Esto también nos recuerda, por lo que nos está diciendo, por lo del trigo, pues que Atlisco fue llamado el granero de la Nueva España ya desde el siglo XVI, y que ya en el siglo pasado entonces se seguía conservando toda esta tradición todavía de la siembra de trigo. Era una zona triguera. Triguera, totalmente Atlisco. Sí. Y hablando también del agua, por esta abundancia que había, pues esas acequias de las que menciona, pues están escritas, que se administraban desde 1593, sí, por el nacimiento de agua que se tiene en San Baltasar Atlimeyaya, que allá nace el río San Baltasar, y que aquí en Atlisco se conoce como el río Cantarranas, y de ese río todavía podemos seguir viendo estas acequias que corren aquí por La Moraleda. Y que ya ahora se pierden aquí en esta avenida, ¿no? En la Niño Cero, ya se pierden entre los dos, entre el camellón y la orilla. Don Emigdio, ¿cómo surge este concepto integral de la floricultura, el viverismo, la gastronomía
y ahora la actividad del bonsái? Bueno, lo que pasa es que en ese entonces yo le compré un terreno a mi papá cuando salí de la escuela. Entonces ese terreno comencé con un vivero a donde estamos ahora. Pasa el tiempo y se planea el libramiento. Entonces en ese momento yo no daba libramiento, compro ese pedazo y como viverista, mi primera inducción sobre esto con el señor Esteban Esquiabón, me orientó sobre la floricultura. Entonces comenzamos como un plantas de ornato, primero floricultura, clavel, rosal, crisantemo. Luego vemos que eso, si no vendía las cosas tenía que tirar la flor. Entonces dije, mejor vamos a irnos hacia el viverismo, que si no vendo una planta hoy, mañana ya vale más. Y así nos fuimos yendo. Y por ahí cayó en mis manos un libro que me encontré en Sambors sobre el bonsái. Dije, pues esto es lo que yo quiero hacer. Y me encuentro los primeros bonsáis ya físicamente en un lugar de Cuernavaca, en un restaurante que se llama Las Quintas. Y ahí es cuando voy a Estados Unidos, ya me meto más a fondo y comienzo a hacer bonsáis, primero basado en una revista. Y después ya comienzo a practicar y todo esto, cuando sé que hay agrupaciones dedicadas al bonsái en Estados Unidos, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a Atlanta a un congreso que hay de bonsái. Y comienzo a meterme ya más a fondo, porque primero los hacíamos empíricamente y ya después nos vamos metiendo más a fondo y ahí voy aprendiendo. Cuando hay manera y veo que el origen del bonsái China, me voy a China con ella también, a conocer el bonsái de su origen. Y cuando hay manera veo que los mejores bonsaístas son japoneses, entonces nos vamos a Japón. Entonces mi primera influencia fue del bonsái que yo hacía, a mi estilo. Después el bonsái chino, luego me voy al Japón, el bonsái japonés, y luego integramos esas partes ya con nuestras propias variedades, porque hay muy diferentes las de acá a las de Japón. Entonces ya comenzamos a hacer bonsáis pues con un toque mexicano, ¿verdad? Porque y con una mezcla de las diferentes escuelas. De creación propia, ¿no? Siempre creación propia. Y lo que hago es, conociendo a los maestros internacionales que estaban en el límite, en el top, entonces comienzo a traerlos para que nos enseñen cómo se hace el bonsái, ya con más técnica, con más artísticos y con mis colaboradores. Esta actividad del bonsái empieza en 1974. Bueno, sí, en 1974, cuando yo regreso de Sonora, que ya tenía estos terrenos, comienzo a darle a la jardinería, las flores, todo eso, y dentro de eso el bonsái, porque es una actividad que casi nadie hacía. Yo sembraba rosas, todo el mundo sembraba rosas. Sembraba clavel, todo el mundo sembraba. Tenía vivero, todo el mundo hacía. Dijo, tengo que hacer algo que vaya adelante. Y es cuando ya nos metemos al bonsái.